ahora saludamos a nuestro siguiente invitado. Se trata del doctor Mauricio Alarcón, presidente de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Mauricio, buenas noches, gracias la oportunidad. Hablemos de los avatares, estoy hablando del concepto digital, ¿no?, que han sido considerados por el Consejo de la Judicatura para sustituir la imagen, es decir, el video de los jueces, entiendo yo, en audiencias digitales. El presidente de la Corte Nacional, Marco Rodríguez, ha defendido este proyecto de avatares, pues con esto se defendería, se protegería la imagen de los jueces frente al crimen organizado. Ahora, ¿cuán eficaz puede ser este proyecto de la Judicatura? Mauricio, bienvenido. Edgar, buenas noches, un gusto saludarte, saludar a la audiencia de Sucesos. Mira, durante mucho tiempo se discutió el tema de contar con jueces sin rostro, que personas que no estén plenamente identificadas sean las que ejerzan justicia dentro o fuera del país para no ser víctimas de amenazas, de riesgos cuando traten temas de crimen organizado, de narcotráfico o incluso de sonados casos de corrupción. Ese tema generó una discusión amplia en el sentido de que ya estándares internacionales se han desarrollado a propósito de experiencias similares en países hermanos y han determinado que, por desgracia, esto, aunque puede ser una buena medida de seguridad, afecta ciertas garantías al debido proceso. Creo que eso lo tuvo claro la Judicatura al momento de aprobar esta resolución que faculta, porque no tiene un carácter obligatorio, a que ciertos jueces, aquellos que traten estos temas y que fundamenten el hecho de que su seguridad, su integridad corran peligro, puedan hacer audiencias telemáticas, no presenciales, reemplazando su imagen, la imagen que se transmite a través de video, por la de un avatar. Creo que de esta forma, más allá de la creatividad que ha demostrado la Judicatura en este tema, pues simplemente no hay relación, como algunas personas confunden, con lo que significa tener un juez sin rostro, un juez cuya identidad se encuentre reservada, ¿no? Creo que en este caso, y tú ya lo has dicho, el presidente de la Corte Nacional de Justicia ha salido a respaldar lo aprobado por la Judicatura, que dice no vulnera derechos y que lo único que busca es dar seguridad. Yo creo que ya en la práctica, si es que esto se implementa efectivamente, habrá que esperar y ver. Creo que hay cuestiones más importantes que tratar en el tema de justicia que estas que hoy generan alguna discusión o debate. Yo te hablaba de la eficacia de la iniciativa, porque si se va a omitir el rostro del juez y se va a colocar ahí un concepto de orden digital, pero el juez tiene su nombre y eso no puede salir del cuerpo legal. Él tiene que firmar disposiciones, o sea, la identidad sigue siendo la del juez. Entonces, ¿hasta qué punto resulta, como decía, funcional esta iniciativa? Mira, yo tengo serias dudas, por eso estoy esperando a ver la implementación efectiva. Por eso que tú mencionas con claridad, Edgar, no se trata de un juez anónimo, que es lo que está prohibido en la legislación y, como digo, estándares ya han tratado la materia. Estamos hablando de, aunque suene un tanto jocoso, prácticamente utilizar un filtro que haga que nuestra imagen no se vea tal como somos, pero tú coincidirás conmigo en que una simple búsqueda de Google en muchos casos, con el nombre completo, más aún si ya está identificado como autoridad judicial, nos permitiría dar con su imagen real en cuestión de segundos, ¿no? No necesitamos ser ni expertos hackers, es que ni estamos personas en la época con de las redes sociales. Pues, por en favor. alguna parte hay una foto. Por supuesto que sí. Entonces, yo no sé qué tan efectivo sea. Quiero esperar a ver esta implementación, porque claro, lo que nos mencionan, y yo hago énfasis en esto, es que no se trata de jueces sin rostro, que no se está vulnerando la norma, y efectivamente en eso tienen razón, pero ahora hay que esperar, porque mira que incluso estamos hablando que esto se utiliza únicamente en una de las modalidades de juzgamiento en audiencia, que son las audiencias telemáticas, pero en las presenciales, ¿qué?
le van a disfrazar de payaso al juez, aunque todos sepamos quién es. Entonces creo que hay que estar muy atentos, como digo, a la implementación, que no vaya a ser esto más bien un elemento distractor de cuestiones más importantes que deberían llamar la atención, como el hecho de que ya no es un riesgo, sino una realidad, que al empezar 2027 no tendremos una Corte Nacional completamente integrada por jueces definitivos y apenas 4 de los 21 serán titulares. Ahora, hablemos de esto de jueces sin rostro. Tú eres un experto en la normativa, en la materia legal. ¿Por qué no se puede poner esta posibilidad de jueces sin rostro? Hay experiencias en otras latitudes. En el Perú de los 90, los jueces no tenían rostro, no tenían identidad, nadie los conocía, porque se juzgaba al terrorismo de Sendero Luminoso, del movimiento Tupac Amaru. Sencillamente, si es que lo ubicaban al juez, o lo asesinaban o lo secuestraban, ¿no? Y de esa manera es como se fue erradicando a la guerrilla en el Perú. ¿Por qué no se puede, no es cierto, extrapolar esa experiencia, que es la que se me viene a la cabeza en este momento? Y mira que tú mencionas, Edgar, el caso preciso de Perú, que finalmente fue llevado al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, y fue la Corte Interamericana la que determinó que el sistema que en Perú se implementó a propósito del terrorismo, de jueces sin rostro, resultaba incompatible con la normativa internacional. En primer lugar, porque un juez sin rostro vulnera la garantía de ser oído por un juez y bien identificado, competente, independiente, imparcial. No había información que nos permita, en un caso específico, una víctima en específico, determinar la competencia, la independencia, la imparcialidad. También hubo problemas vinculados a la recusación, porque si las personas que están siendo juzgadas no conocen la identidad del juez, ni la víctima, ni el procesado, ni sus abogados pueden identificar si existen efectivamente causales que le impidan a ese juez conocer una causa, o posibles incluso conflictos de interés respecto de la causa que se está tramitando. E incluso para la propia autoridad del sistema de justicia resultó complicado trabajar el tema por la falta de control, ¿no? No había la posibilidad de evaluar la idoneidad legal de los jueces, de los juzgadores, y exigirles incluso responsabilidades por los actos, ¿no? Entonces la Corte dijo sí, se buscó con ello proteger la integridad, que no los maten, que no sean víctimas de amenazas o de ataques, pero no se garantiza ni el debido proceso ni las garantías básicas a las personas que están siendo procesadas. Ahora, creo que si nos vamos a referir a temas de seguridad, Edgar, la responsabilidad del Estado de dar seguridad a los jueces, a los fiscales, a los operadores de justicia, de proteger su vida y su integridad física, van mucho más allá de darles o no un rostro, ¿no? Yo creo que más allá de estas alternativas que nos están planteando, el uso de avatares digitales o de medidas de reserva de imagen tan básicas como no prender la cámara en una audiencia telemática, podrían en alguna medida ser protegidos de manera efectiva, pero por otro lado no. Entonces yo creo que acá más bien lo que se tiene que trabajar es en protocolos adecuados para brindar protección e integridad a los funcionarios del sistema de justicia, ¿no? Para que las amenazas, cuando son conocidas, sean tratadas de manera responsable y no terminemos como en tantos casos, con jueces, con fiscales, con secretarios de juzgados, víctimas de ataques como los que hemos visto en muchas provincias de la costa ecuatoriana. Lo de fondo, justamente lo que mencionaste, esta emergencia decretada por el Consejo de la Judicatura para cubrir 730 vacantes, entre ellas los de la Corte Nacional, que en febrero se quedará con 4 jueces titulares. Para esto se habla de la temporalidad de los diferentes reemplazos. El propio titular de la Corte señala pues que ojalá esta temporalidad sea tal y no eterna. ¿Cómo garantizar pues que un encargo sea definido y no indefinido? Nada nos garantiza aquello, Edgar, y creo que la mejor prueba es la que está viviendo actualmente la Corte Nacional de Justicia. El concurso, que sí se realizó hace 2 periodos, no permitió llenar las vacantes que existían en la Corte Nacional. Ya se tuvieron que llenar con jueces temporales, con jueces ocupados de la titularidad. Ya hubo un concurso que tenía que darse hace un tiempo y que en 2 intentos resultó ser fallido por temas de corrupción, y que también ocasionó la temporalidad
del cargo ejercida por otros conjueces, temporalidad de años, Edgar. Y como pinta el panorama, aunque ya esté aprobado formalmente un reglamento para un concurso, los tiempos no dan para la renovación efectiva y la integración plena de los 21 puestos de la Corte Nacional de Justicia. Como tú ya has coincidido, entre enero y febrero de 2027 apenas tendremos 4 jueces nacionales titulares, 17 serán encargados. ¿Por cuánto tiempo? No lo sabemos. Y mira que estamos hablando ahí de 17 de 21. Se nos ha dicho que hay un déficit de más de 730 jueces a nivel nacional, en unidades judiciales, en cortes provinciales, en tribunales penales, que a causa de este déficit hay retrasos, hay acumulación de causas, hay audiencias que se difieren porque no pueden ser tratadas como si el juez fuera un pulpo. Por supuesto que sí, la crisis es indiscutible, la venimos discutiendo desde hace años, pero las medidas adoptadas, aunque se hable de un mecanismo excepcional, de un mecanismo transitorio, puede tener un impacto negativo, por cuanto no sería ni excepcional ni transitorio ni con criterios técnicos la designación de estas autoridades de justicia temporales, ¿no? Yo creo que lo óptimo sería asegurando un presupuesto, que es algo que sí le falta al sector justicia, activar lo más rápido posible los concursos para llenar vacantes y asignar autoridades en los lugares que corresponde, partiendo, por supuesto, de la Corte Nacional de Justicia. Tenemos que seguir atentos a eso. Hay un concurso, pues, que se supone que debía estar concluido en mayo, que es el de el fiscal general de la Nación. En junio fue olímpicamente abandonado y olvidado por el Consejo de Participación Ciudadana, por el Pleno, y recién se retoma esto en los primeros días de julio. Ahora estamos en la fase de impugnaciones dentro de 26 concursantes, porque se han retirado 3 hasta el momento. Uno de ellos, José de la Gasca, que se decía que iba a ser el fiscal y que el concurso nació para él. ¿Cómo ves lo que está sucediendo ahí? Mira, creo que es importante. Hoy conocimos del trabajo de la Comisión Ciudadana. Se tramitaron 49 impugnaciones presentadas respecto de los 26 postulantes que siguen en carrera. 38 de estas 49 impugnaciones han sido admitidas, lo cual quiere decir que van a tramitarse, no se sabe su resultado, pero hay información insuficiente. Si bien hace muy pocos minutos el Consejo de Participación Ciudadana al menos ha publicado en su página web quiénes son los impugnantes y contra quién se presentaron las impugnaciones, aún no hay la documentación completa que nos permita hacer un control social adecuado respecto a qué va a pasar con los postulantes, ¿no? Tú ya lo has dicho, ha sido un concurso atropellado, con mucho irrespeto en cuanto al cronograma y los tiempos, y podría esto, en definitiva, no darnos necesariamente una autoridad en la Fiscalía, como se prevé para el mes de noviembre. Porque si el día de mañana se acepta ya el trámite de una impugnación y se descalifica a un postulante, podría ser incluso que este o esta presente una acción de protección porque sus derechos son vulnerados y el concurso nuevamente se suspenda. No hay que olvidar que es en abril del año pasado que debimos haber tenido una autoridad titular para que haga el relevo a la doctora Diana Salazar, algo que lamentablemente no se dio, y esto sigue postergándose, demostrando que la institución a cargo de este tipo de procesos no tiene en cuenta el respeto a la Constitución, a la ley, a sus propios reglamentos, sino que sigue jugando a la política para favorecer a unos, para perjudicar a otros, pero sobre todo para perjudicar a la ciudadanía, ¿no? Que en una institución tan importante como la Fiscalía no cuenta en este momento con una autoridad titular y definitiva. ¿Quién es el favorito de la Comisión de Selección o del Consejo de Participación Ciudadana? Mira, yo no sé, mucho se ha dicho que el actual fiscal encargado es el favorito. No obstante, el día de hoy se ha admitido una impugnación en su contra. Habrá que ver cómo termina 5 recibió esto. en principio, se admitió una. Sí, una de esas 5 ha sido admitida. La mayor cantidad de impugnaciones fueron dirigidas a la doctora Daniela Camacho, jueza de la Corte Nacional de Justicia, a la doctora Inés María Romero, quien ya había postulado en otros concursos y había sido descalificada precisamente por impugnaciones. A ella se les ha aceptado la mayor cantidad de impugnaciones a trámite. Entonces creo que hay que estar muy atentos. No vaya a ser que en el camino de las impugnaciones
estos nombres tan visibles del fiscal encargado, de una jueza de la Corte Nacional, de un juez como ex juez Walter Sabno Macías, terminen quedándose en el camino y quien ni siquiera esté en el radar termine al frente de la Fiscalía, ¿no? Yo creo que lo más importante de esto, y qué bueno que lo traigas a colación, Edgar, es no dejar que estos asuntos pasen desapercibidos y que estemos muy pendientes del desarrollo del concurso, sobre todo para evitar que favoritismos o subjetividades puedan afectar que los mejores terminen en los primeros lugares y que el mejor o la mejor ocupe el cargo de fiscal general del Estado. Perfecto, Mauricio, te agradezco por tus conceptos. Muchas gracias por estos minutos. Gracias, Edgar, siempre un gusto. Un abrazo para ti, para la audiencia de Sucesos y un buen resto de jueves. Muchas gracias, lo propio para ti. Ha estado con nosotros el presidente de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, el doctor Mauricio Alarcón. Son las 18:44 en Impacto Informativo.